Dios bendiga a cada uno en esta hora, que vean y escuchen en las redes sociales este mensaje. Damos gracias a Dios por esa oportunidad que nos da de seguir predicando su evangelio mientras estemos vivos, agradeciéndolo porque es una misericordia suya, es un don suyo, y queremos hacerlo con todo nuestro corazón. No venimos con el propósito de molestar a ninguno, de insultar a ninguno, sino que de amarnos, porque el Señor nos ama con todo su corazón y quiere que aprendamos de su palabra. Vamos a empezar en esta hora con una oración y decirle: Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y por esta oportunidad de poder predicar tu palabra, que es algo que ni siquiera había pasado por mi mente, pero que era propósito tuyo. Bendice a cada uno de mis hermanos y mis amigos que vean en las redes sociales este mensaje, que lo oigan en las redes sociales. Bendice a cada uno por nombre. Y el tema que tú conoces, Señor, lo damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. En esta hora tenemos un tema que es un poco difícil de predicar, no se escucha en muchos lugares, pero queremos hablar del pacto sempiterno. Cuando se habla del pacto sempiterno, estamos hablando de un pacto que no cambia, de un pacto que el Señor dejó exclusivamente para todo el tiempo mientras esta tierra continúa. Y déjeme decirle con todo mi corazón que se habla de la acepción de personas, porque se ve por las clases sociales y se ve por muchos términos, pero este pacto es dado por Dios desde Génesis hasta Apocalipsis en toda la Biblia, y quisiéramos empezar viendo Isaías 24, verso 1 al 6. Por favor, busque su Biblia. Usted que no sigue los lineamientos del Evangelio por el cristianismo que le llaman evangélico, busque su Biblia y lo vamos a ver ahí. Isaías capítulo 24, verso 1 al 6. Y dice así: He aquí, Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, hace esparcir a sus moradores, y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, a su amo, como al criado, como al ama, como al que compra, como al que vende, como al que presta y al que toma prestado, como al que da al logro, o así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada, completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes y falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Vamos a ver qué está hablando ahí el pacto sempiterno. Y cuando encontramos ahí en ese pasaje que usted tiene, Isaías 24, 1 al 16, veamos el verso 5. Dice 24:5 de Isaías: Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Cuando dice falsearon el derecho, está diciendo que adulteraron, que corrompieron, que contrahicieron el pacto, o sea, el derecho de cada hombre. Y dice, quebrantaron el pacto sempiterno. Aquí está hablando de un pacto que siempre estará vivo, que es eterno, que es perpetuo, que es para siempre. En el verso 4, usted puede leer y dice, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Cuando habla de los altos pueblos de la tierra, está hablando de los más importantes,
de los que tienen el poder. Y el verso 6 dice, por esta causa la maldición consumió la tierra. ¿Por qué causa? Porque quebrantaron el pacto sempiterno. Ahora veamos, por favor, yo quisiera que usted viera esto conmigo con mucho apego ahí, dedicándose a lo que está viendo. ¿Cuál es ese pacto? El pacto sempiterno es el derecho a la igualdad, sin acepción de personas. Yo le puedo decir, le voy a dar aquí unos textos, unas citas, no textos, sino citas, y usted puede escribirlas, puede tenerlas ahí, apúntelas, vamos a hacerlo lo más despacio posible, para que vea que Dios no está de acuerdo de la acepción de personas. Lo encontramos en Hechos capítulo 10, verso 34, en Romanos capítulo 2, verso 11, en Gálatas capítulo 2, verso 6, en Efesios capítulo 6, verso 9, en Colosenses 3, capítulo 3, verso 25, en Deuteronomio capítulo 10, verso 17, en Job capítulo 32 y verso 21, también Job capítulo 34, verso 19, en Proverbios lo encontramos en capítulo 1, verso 3, también capítulo 24 y verso 23 del mismo Proverbios, y también en Proverbios, capítulo 28 y verso 21. Veamos otro pasaje, dice, otra cita, Malaquías 2:9, habla de lo mismo. Ahora yo quisiera leerle Colosenses capítulo 3, verso 25, por favor, que de ahí en capítulo 3, verso 25, dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Ahora yo quisiera ver que la acepción de personas no está de acuerdo con Jehová de los ejércitos, y vamos a pasar ahí. Usted ya vio todas las citas y estamos leyendo, le repito una vez más, Colosenses capítulo 3 y verso 25. Mas el que hiciere injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Ahora por favor venga conmigo a la Biblia y veamos Habacuc capítulo 1, verso 1 al 4. Ahí está un poco más especificado el pacto sempiterno. Por favor búsquelo y aprenda en esta hora de la palabra. Y dice Malaquías capítulo 1, verso 1 al 4, leamos. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, decía Habacuc, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, que vea destrucción y violencia? Estas están delante de mí, pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia, porque quebrantaron el pacto sempiterno. Entonces, veamos ahora, es muy importante verlo. Y dice Habacuc capítulo 1, verso 4, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Cuando dice que el juicio no sale, según verdad está hablando que se pisotea el derecho de los hombres, y dice cuando la ley es debilitada está hablando de que no se aplica la ley. Entonces veamos por favor algo muy importante. Por ejemplo, en esta nación de Guatemala donde yo vivo, yo soy guatemalteco, dice derecho. ¿Qué es el derecho? Es el conjunto de leyes y disposiciones a las que está sometida una sociedad civil. Se lo vuelvo a decir,
derecho en la ciudad de Guatemala, según la Constitución de la República, dice que es el conjunto de leyes y disposiciones a las que está sometida toda sociedad civil. Toda persona tiene derecho a, ser protegida por la ley individual y familiarmente por el bien común. Toda persona tiene derecho a la libertad, a la justicia, a la seguridad, a la paz, al desarrollo integral, a la igualdad de condiciones, a la libertad de conducción y a la vida. Oiga, ese es el derecho según la Constitución de la República de Guatemala. Se lo vuelvo a decir, es muy importante. Derecho es el conjunto de leyes y disposiciones a las que está sometida toda sociedad civil. Toda persona tiene derecho a ser protegida por la ley individual y familiarmente por el bien común. Tiene derecho a la libertad, a la justicia, a la seguridad, a la paz, al desarrollo integral, a la igualdad de condiciones, a la libertad de conducción y a la vida. Quiere decir que ningún hombre tiene derecho de quitarle la vida a otro hombre. Aquí está escrito. Pero cuando nosotros vemos lo que dice Habacuc, ahí él miraba, le voy a describir esto que él miraba en la lectura que tuvimos de Habacuc capítulo 1, verso 1 al 4. Él miraba iniquidad. Ahora, la iniquidad es igual a maldad, a pecado. El pueblo, los pueblos, las naciones están llenas de pecado. Oiga, ¿y esto es iniquidad? Iniquidad es transgresión, es injusticia grande. Cuando se pisotea el derecho del hombre, es una injusticia grande. Entonces los hombres se vuelven prevaricadores. Oiga esa palabra. Y eso de ser prevaricadores quiere decir que no cumplen con sus leyes con conocimiento de causa. Veamos, también Habacuc veía molestia, y molestia es disgusto, fastidio, achaque, contrariedad y también trabajo forzado. Veía destrucción, eso es asolamiento, eso es a lo que está llegando la tierra en este momento, porque la palabra de Dios se cumple tal y como está escrita. Veía asolamiento, perdición. La mayoría de jóvenes está perdido, buscando cosas en caminos que solo les sirven para destrucción, que solo lo van a llevar a la muerte. También dice, en ruina, muchos hogares están arruinados, óigame, más por las inmoralidades que se cometen. Por eso los hogares están en ruina, porque las inmoralidades destruyen los hogares. Y usted sabe cuáles son las inmoralidades. Yo le voy a hablar de una, dos o tres: el adulterio, la fornicación y todas las cosas que se hacen fuera de la ley de Jehová. También dice que es devastación. Pero también Habacuc veía violencia. Y en este tiempo usted puede ver la violencia en el trabajo, en las calles, violencia por género, violencia familiar, violencia por posiciones, violencia por envidia. Y hay violencia por todos lados. Por eso hasta se han incrementado leyes contra la violencia familiar, oiga, contra la violencia contra las mujeres, oiga, han ido creciendo las leyes por eso, porque la violencia está corriendo muy deliberadamente. ¿Por qué razón? Le explico esto y es muy importante, porque la palabra de Dios dice claramente que la venida de Jesucristo será exactamente como en los días de Noé, que dice que todo el pueblo estaba lleno de violencia y estaban casándose y dándose en casamiento. Veamos otra. Había pleito.
Él veía, Habacuc veía pleito. Y este pleito es por pasiones, por codicia, por no alcanzar algo que nos proponemos, por litigios, por procesos judiciales. Hay pleito en cada lugar, hay pleito en cada momento. Por cualquier cosa se vuelve un pleito. Óigame, y eso no es correcto. ¿Cómo podemos evitar eso? Ahorita se lo voy a decir. Pero también veía contienda. Y la contienda es lucha, es disputa, es diferencia, es guerra, es altercado, es pelea. ¿Cómo podemos quitar estos términos? Reconociendo a Jesucristo como Salvador, reconociendo que es el único que trae la paz a nuestros corazones, porque esa paz no puede venir de afuera, tiene que salir de dentro de nuestros corazones. Y para eso necesitamos reconocer a Jesucristo como único y suficiente Salvador y como único Señor, porque ese es el propósito que tuvo Él al morir en la cruz del Calvario, derramando su sangre bendita, derramando su sangre de poder. Óigame, esa sangre santa que tiene poder de limpiar, de lavar y de perdonar nuestros pecados. Y entonces Jesucristo viene y dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Entonces ya estamos en paz. Ya no buscamos pleito. Cuando alguien quiere tener pleito con nosotros, pues le hablamos con palabras sencillas que bajen esa ira, esa contienda. Y esto lo podemos hacer solo con la guianza del Espíritu Santo. Por favor, entendamos eso. Es muy importante que nosotros veamos que todo esto que vio Habacuc, se lo vuelvo a repetir, él veía iniquidad, molestia, destrucción, violencia, pleito y contienda en la profecía que Dios le dio para que él la viera. Entonces, cuando nosotros vemos esto y vemos que se pisotea el derecho de los hombres, nos surgen 4 preguntas. Por favor, veamos una. Dice: ¿por qué no se aplica la ley? Y ahora yo le voy a decir por qué dice la Biblia que no se aplica la ley. Dice Deuteronomio 16:19, por torcer el derecho, por acepción de personas, por soborno. Y esto es perversión. Oiga, ahí está, usted lo puede leer en la Biblia, Deuteronomio capítulo 16 y verso 19. La primera pregunta: ¿por qué no se aplica la ley? Por torcer el derecho, por hacer acepción de personas, por sobornos, y esto es perversión. Lo puede leer en Deuteronomio 16, 19. La segunda pregunta que nos viene dice: ¿por qué se debilita la ley? Y usted puede leer en Éxodo 23:8, por presentes, o sea, por regalitos. Óigame. En Isaías 5:23 usted puede ver: porque justifican al impío mediante cohecho. Oiga, qué tremendo. Dice: porque justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Óigame, por cohecho. Y esto también es corrupción. Entonces, vamos respondiendo ya 2 preguntas. Porque el Señor en su misericordia quiere que nosotros seamos hombres rectos, hombres fieles, hombres que hablemos verdad, hombres que estemos metidos en la justicia, pero en la justicia en el término exacto que dice Jehová de los ejércitos, sin acepción de personas. Entonces, sigamos y veamos la tercera pregunta: ¿por qué se pisotea el derecho? Usted puede leerlo, Isaías capítulo 10 y verso 1. Dice: ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho al afligido, para despojar a las viudas
y robar a los huérfanos. Usted puede leerlo ahí exactamente en Isaías capítulo 10 y verso 1. Es tremendo, pero estamos hablando palabra del Señor. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que dejemos esto, que hagamos las cosas con la guianza del Espíritu Santo, y se lo vuelvo a repetir, ese es el motivo de predicar la palabra del Señor, que es, óigame bien, esto no se puede hacer sin Jesucristo morando en su corazón. Es imposible para un hombre que no conozca a Jesucristo actuar de buena manera. Por eso dice claramente, oiga, se lo repito, la pregunta 3, ¿por qué se pisotea el derecho? Isaías, en la profecía de Isaías, uno de los profetas mayores, capítulo 10 y verso 1, dice: ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. ¿Para qué? Para apartar del juicio a los pobres, para quitar el derecho al afligido y para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¡Qué tremendo! Veamos a la cuarta pregunta. Dice, ¿por qué el impío asedia al justo? Miqueas capítulo 7 y verso 3 dice, para completar la maldad con sus manos, oiga lo que dice, para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Oiga, y el grande habla al antojo de su alma y lo confirman. Qué tremendo, cuando dice que lo confirman, dice que lo apoyan, le dicen que está bien. Y esto es tremendo. Dios está contra esta injusticia. Dios no está de acuerdo contra esta injusticia. Se lo vuelvo a leer en la pregunta 4. ¿Por qué el impío asedia al justo? Miqueas capítulo 7 y verso 3 dice, para completar la maldad con sus manos, el príncipe, cuando habla de príncipe, habla de los principales, demanda y el juez juzga por recompensa. Y el grande habla al antojo de su alma y lo confirman. Es decir, que él viene y dice, hagan esto, porque como yo soy el grande, háganlo, y todos los demás están de acuerdo. Es una injusticia que el Señor no está de acuerdo. Entonces, esto es muy difícil, pero yo quiero decírselo. Miqueas capítulo 2 y verso 1 dice, ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en sus manos el poder. Oiga, quiere decir que pueden hacer lo que quieren, porque tienen el poder, y esto es injusticia delante del Señor. ¿A qué quiero llegar con esto? A que el Señor en su misericordia nos habla de esto en su palabra para que nosotros recapacitemos y nos olvidemos de hacer acepción de personas. Dios, cuando hizo al hombre, dio muchos pueblos, pero todos con la misma sangre, con el mismo hueso y con la misma piel. No hay acepción de personas para el Señor. Incluso yo lo he dicho siempre, los que viven en el litoral de Livingston, todos salen morenos, todos nacen morenos, pero también tienen glóbulos rojos y glóbulos blancos, no tienen glóbulos morados. Eso es imposible, están hechos de la misma manera. Entonces el Señor lo que quiere es que empecemos a hablar justicia. ¿Por qué? Porque por eso vienen los pleitos. Por eso viene la envidia, por eso viene, mire, la violencia, por hacer acepción de personas. Y el Señor no tiene jamás, no ha estado en su corazón la acepción de personas. Yo quiero ir terminando, pero quiero decirle con todo mi corazón, usted que está escuchando, usted que está viendo estas redes sociales, vea, si alguna vez no ha hecho acepción de personas, véalo en su corazón. Porque la acepción de personas no es que los cataloguemos solamente por raza, por esto o por el otro, sino también a veces, óigame, cuando le hablamos a alguien, óigame, con un doble corazón. Eso es acepción de personas.
Cuando nosotros le decimos a alguien, yo lo amo en el Señor o lo amo como usted quiera decirle, pero al rato está diciendo, es que yo se lo digo solo para que no se sienta mal. Esto también es acepción de personas. Nosotros tenemos que entender. Yo voy terminando, por favor. La primera pregunta es, ¿por qué no se aplica la ley? Y Deuteronomio lo dice exactamente, capítulo 16 y verso 19. Por torcer el derecho, por acepción de personas, por soborno, y esto es perversión. Pregunta segunda, ¿por qué se debilita la ley? Por presentes, Éxodo 23:8, y también es perversión. Isaías 5:23, ¿por qué se debilita la ley? Porque justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Tercera pregunta, porque se pisotea el derecho. Óigame, ¿por qué? Isaías 10, capítulo 10 y verso 1 dice, ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio al pobre y para quitar el derecho al afligido, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. La cuarta pregunta, ahí estoy terminando. ¿Por qué el impío asedia al justo? Miqueas capítulo 7 y verso 3 dice, para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa, y el grande habla al antojo de su alma y lo confirma. Miqueas 2:1 dice, ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en sus manos el poder. Yo quiero terminar. Isaías capítulo 10 y verso 3 dice, ¿qué harán cuando venga de lejos el asolamiento? ¿Qué harán en el día del castigo? ¿Quién los librará? ¿Quién podrá decir que no hicieron eso? Y Jehová de los ejércitos tiene un libro de diario. Él va anotando todo lo que cada persona hace cada día. Por eso nosotros venimos y predicamos el Evangelio, porque la palabra de Dios dice que Él perdona toda clase de pecados. Lo que hay que hacer es venir y reconocerlo como suficiente Salvador y como único Señor, porque dice, lo vuelvo a leer, siempre lo he dicho, Primera de Juan capítulo 1 y verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Entonces, nosotros entendamos esto y hagamos lo que es bueno, para que Dios esté con nosotros, para que Él se regocije, para que Él esté de acuerdo a nuestra vida y nos bendiga y se aclare esta violencia, aún en nuestras casas, en los hogares, en el trabajo. Por favor, atendamos la palabra de Dios. Y se lo quiero dejar por última vez. No se puede actuar justamente en el sentido de la palabra si no se conoce a Jesucristo como Salvador. Porque dice la palabra que Él es la luz del mundo, y cuando usted viene y reconoce a Jesucristo como Salvador, Él entra a su corazón y esta luz, oiga, echa fuera las tinieblas. Yo quiero darle gracias al Señor por este mensaje. Es muy difícil, como le digo, no siempre se oye esta clase de mensajes, pero el Señor puso en mi corazón hacerlo. Por favor, atienda lo que el Señor dice. Estamos en la palabra del Señor, no hemos salido de la palabra del Señor, no estamos hablando nuestros propios pensamientos. Quisiera pedirle a usted que no conoce al Señor y escucha este mensaje. Reciba al Señor como Salvador. Él le traerá a su corazón, enderezará su vida espiritual y empezará a guiar su vida terrenal, porque Él tiene poder para hacerlo. Envió al Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. Pero eso puede hacerlo solo reconociendo a Jesucristo. Él murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros.
Él sufrió dolores, Él sufrió cosas muy difíciles. Y hay 3 cosas, quiero decírselas en esta hora. Él sufrió físicamente que le arrancaran su barba. Oiga, que se descoyuntaran sus 208 huesos y que los subastaran con un ladrón y con un asesino. Ore conmigo usted que quiere recibir al Señor como Salvador. Y usted que quiera reconciliarse, mi hermano, mi hermana. Padre que estás en gloria, gracias en esta oportunidad. Te ruego con todo mi corazón que toques los corazones, que tu mano poderosa y bendita ponga espíritu de arrepentimiento en cada uno de los corazones, que redarguya los corazones por medio de tu bendita benignidad y pongas el querer como el hacer de recibir a Jesucristo como único y suficiente Salvador, reconociendo ese sacrificio perfecto, reconociendo ese derramamiento de esa sangre preciosa, bendita, carmesí, sin mancha y sin pecado, que tiene poder de limpiar, de lavar y de perdonar nuestros pecados. Ya no siga ahí donde está, confiese sus pecados, Dios se los perdona. Y le digo algo, si Dios perdona, ¿quiénes somos nosotros los hombres para no perdonar? Gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.